Estimados aprendices, en este nuevo tutorial de Microsoft Access 4 vamos a trabajar listas desplegables en formularios, selector de fechas y vamos a trabajar un objeto diferente nuevo de Access que son las consultas. Está con ustedes nuevamente la instructora Rosa María Oliveros del SENA en el Centro de Biotecnología Agropecuaria Mosquera. Las listas desplegables para formularios facilitan la inserción de la información en una base de datos. Para trabajar con listas desplegables, tenemos una base de datos que trabajamos en el tutorial anterior, que ya tiene los formularios creados para cada una de las tablas. Resulta que esos formularios no son muy ágiles o rápidos para digitarles la información, sino que quedaría similar a una tabla. Lo que queremos es automatizar lo máximo posible y por eso vamos a trabajar las listas desplegables. Hay una actividad que debemos hacer que es diseñar listas desplegables para formularios. En el formulario estudiante hay que colocarle una lista desplegable al campo género, cargo, ID programa, trimestre actual, a esos 4 campos. Entonces vamos a comenzar por trabajar con ese formulario de estudiantes. Hacemos clic derecho, vista diseño. El primer campo que vamos a volver lista es el campo género. Le voy a dar un clic al campo en la parte de los datos. El campo está dividido en dos, la parte del título y la parte del dato. Entonces en la parte del dato doy un clic, voy al teclado y con la tecla suprimir elimino ese campo. Voy a herramientas de diseño del formulario, la pestaña diseño, y en un cuadro de opciones, un grupo de opciones que se llama controles, voy a seleccionar uno que se llama cuadro combinado. Le doy un clic y ya el puntero toma forma de cuadro combinado. Me voy al formulario y en la segunda parte del campo donde va el dato voy a empezar a dibujar el campo como estaba. Cuando suelto el botón del mouse automáticamente aparece una ventanita que es un asistente para cuadros combinados y me da 3 opciones. Este asistente para cuadros combinados aparece en Access 2007 solo si tenemos activada la opción que dice utilizar el asistente para controles. Si esta opción no está activada, toca activarla para que pueda aparecer esa ventanita y nos facilite el trabajo. En el Access 2010 ya está activada. Entonces voy a tomar la opción que dice escribiré los valores que desee porque el género no lo tengo almacenado en ninguna de las tablas como tal. Entonces hago clic en siguiente y voy a escribir los datos que deben ir en las celditas. Como en mi base de datos yo no escribo la palabra femenino y masculino completo, sino solo la F o la M, eso es lo que voy a escribir en mi base de datos. Si por el contrario tuviese la palabra femenino y masculino completo, pues de esa manera lo trabajaría también. Hago clic en siguiente, voy a almacenar el valor en un campo y sería el campo género. Hago clic en siguiente y le voy a colocar un nombre a ese campo, el mismo que tenía, género. Pulso finalizar y ya me quedó diseñado o elaborado ese campo género. Debo organizarle el formato para que me quede igual que los demás. Entonces hago clic en el campo fecha de nacimiento, voy a diseño, copiar formato, hago clic en género, ya me queda similar. Lo mismo voy a hacer con el campo fecha de nacimiento para que género tenga ese bordecito de color morado. Hago clic en fecha de nacimiento, clic en copiar formato y elijo el campo género. Ya aquí están similares. Lo que voy a hacer es ampliar un poquito la parte del título, un poquito la parte del dato, que me debe quedar similar a lo demás.
Voy a revisar cómo va mi formulario, entonces hago clic en Vista Formulario y aquí está la lista que yo acabo de crear. Pero me doy cuenta que en mi base de datos era la palabra masculino y no la F o la M. ¿Cómo voy a corregir ese error? Voy a la vista diseño, hago clic en el campo género. En la hoja de propiedades voy a buscar la pestaña datos. Si no encuentro la hoja de propiedades habilitada, la consigo en diseño y en el botón hoja de propiedades por aquí se oculta y se vuelve a mostrar. En datos dice origen de la fila, entre comillas, F, punto y coma, M, entre comillas. Como debo tener la palabra femenino completo, pues lo escribo. Y en masculino también la M y continúo allí. Esto lo voy a hacer únicamente si tengo algún error, de lo contrario no es necesario. Pulso Enter, voy a la vista diseño y ahora sí me aparece la palabra completa, masculino y femenino. Bueno, voy de nuevo a la vista diseño. El otro dato que debo modificar es el cargo. Entonces voy al campo cargo, voy a suprimirlo, voy a diseño, cuadro combinado. Esta vez no lo voy a dibujar, sino que le voy a dar un clic en el espacio libre y allí ya se dibuja el campo. Voy también a escribir los valores porque el cargo no lo tengo almacenado en una tabla. Estamos en la tabla estudiantes. Como es el único cargo que puede tener un estudiante, solamente le dejo esa opción. Voy a siguiente, lo almaceno en el campo cargo, siguiente, y le voy a colocar el mismo nombre, cargo. Finalizar. Vamos a copiar formato para que nos quede igual que los anteriores. Y voy a modificar también el tamaño del título del campo. Listo. Tengo unos campos que están demasiado estrechitos, otros demasiado anchos. ¿Cómo organizo yo esto de una sola vez sin tener que estar tomando campo por campo y modificándolo? Voy a darle a deshacer para que los que amplié se queden como estaban. Selecciono con un cuadro imaginario, o sea, simplemente hago clic derecho y encierro los controles. Voy a ir a la opción que dice organizar y en un grupo de opciones que dice tamaño, hay una opción que dice ajustar al más alto, al más corto, al más ancho, al más estrecho. Yo quiero que todos se ajusten al más corto. Le doy clic y observemos cómo se redujeron todos. Pero resulta que me quedaron demasiado estrechos. Entonces voy a ampliar uno solo. Como quiero que me queden los demás, los selecciono todos y ahora le digo ajustar al más alto. Y todos me quedan de esa manera. ¿Qué otra cosa observo? Voy a ir a la vista formulario nuevamente. Observo que el espacio entre los campos no es el mismo. Por un lado hay más espacio, por otro lado menos. Entonces, en vez de ponerme a estar moviendo campo por campo, voy a hacer algo similar. Selecciono todos los campos, voy a organizar y voy a buscar una opción en el grupo posición que dice igualar espacio vertical. Voy a revisar en la vista formulario y ya todos los espacios están iguales, están idénticos. Bueno, aquí está mi lista para estudiante. También debo hacer lo mismo en el campo ID programa, pero como si tengo una tabla que se llama programas, entonces lo voy a hacer un poquito diferente. Voy a la vista diseño, por ID programa voy a eliminar ese campo, de nuevo tomo cuadro combinado, hago clic. Como tengo ese campo almacenado en una tabla, en la tabla programas, entonces voy a tomar la primera opción que dice deseo que el cuadro combinado busque los valores en una tabla o consulta. Voy a siguiente, elijo la tabla programas, siguiente.
Necesito dos campos, ID programa y nombre programa. Duración no lo voy a tomar. Voy a siguiente. Voy a ordenar los campos por el nombre del programa. Le doy siguiente. Aquí voy a ampliar la columna para que se vean los programas por completo. Y hay una opción que dice ocultar columna clave. Si yo desactivo esa opción, me aparece otra columna con el código de los programas. Ese código yo no necesito verlo, es suficiente con ver el nombre del programa para seleccionarlo. Entonces voy a dejar activada esa opción, voy a siguiente, voy a almacenar el valor en el campo ID programa, pulso siguiente y le voy a colocar el mismo título al cuadro combinado. ID programa, finalizar. Voy ahora a copiar el formato para que me quede de la misma forma. Voy a cerrar entonces mi ventana de propiedades. Voy a inicio, copiar formato a cada uno de los campos, de las casillas del campo, porque es un mismo campo. Bueno, vamos a la vista formulario. Aquí está la lista de los programas, pero está muy estrecho ese campo. Entonces voy a la vista diseño y voy a ampliar solamente ese campo, que me quede igual que los otros que están largos. Y ahora sí se ve normalmente. La otra lista que voy a hacer es en el campo trimestre actual. Yo estoy manejando semestres y no trimestres, pero ustedes lo harían de la misma forma. Elimino ese campo, voy al cuadro combinado, hago clic para crearlo. Voy a escribir los valores porque los semestres o trimestres no los tengo en una tabla en específico. Entonces, el primer trimestre, el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Siguiente, voy a almacenar el valor en el campo semestre actual, en el caso de ustedes trimestre actual. Pulso siguiente y le voy a colocar el mismo título que tenía. Finalizar y vamos a copiar los formatos. Listo. Voy a organizar entonces un poquito ese campo que me quede como los otros. Guardo, reviso cómo vamos. Ahí están los semestres. Es mejor que los semestres estén centrados o los trimestres. Entonces hago clic en semestre actual, voy a centrar, vamos a la vista formulario y ahí me aparece centradito. ¿Qué otra? Bueno, me piden en la tabla docentes crear listas para género, cargo, salario. En administrativo, género, cargo, salario. Y en notas, código materia, campo trimestre, y de estudiante y de docente. Voy a trabajar ahorita con el formulario de notas y ya ustedes hacen lo demás que haga falta. Entonces me voy para la tabla, perdón, el formulario notas. Voy a la vista diseño. Entonces voy a cambiar el campo y de estudiante, creo que es el primero que me piden. Ah, no, y de materia primero. Entonces, hago clic en y de materia, lo suprimo, voy al cuadro combinado, lo creo. Las materias están en una tabla, entonces voy a tomar la primera opción. Voy a buscar los valores en una tabla o consulta. Siguiente. La tabla es materias. Siguiente. Y voy a tomar estos dos campos. Y de materia, nombre materia. Siguiente. Voy a ordenar los valores por nombre materia. Siguiente. Debo ampliar el espacio para que se vea la materia completa. Siguiente. Voy a almacenar el valor en el campo y de materia y le voy a colocar el mismo nombre que tenía el campo, el mismo título y de materia finalizar y voy a copiar el formato, que fue lo que hice ahorita. Selecciono los campos, voy a organizar, igualar espacio vertical y voy a acomodar para que todo me quede muy similar. Como acá va a estar el nombre de la materia, entonces debo ampliar este campo. Vamos a la vista formulario y aquí puedo seleccionar las materias.
Bueno, vamos a la vista diseño otra vez. El siguiente campo que voy a modificar es trimestre. Es el mismo semestre. Es lo mismo, lo suprimo. Voy a escribir los valores porque no los tengo en una tabla. Y sería lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siguiente. Voy a almacenarlo en el campo semestre. Y aquí le voy a colocar semestre. Copio el formato. Selecciono y voy a organizar, igualar el espacio vertical. Listo. Revisemos cómo vamos. Ahí está el semestre. Lo voy a centrar, que es un número, es un dato muy pequeñito. Lo siguiente es organizar el campo ID estudiante e ID docente. Recordemos que los datos de los estudiantes están en una tabla y los docentes también. Entonces vamos a hacerlo con la otra opción. Elimino el campo ID estudiante, voy al cuadro combinado y voy a buscar los valores en una tabla o consulta, en la tabla estudiantes. Aquí necesito tomar 4 campos. Voy a empezar por el campo ID estudiante, luego apellido 2, apellido 1 y nombres. Los debo pasar en este orden. ID estudiante y luego apellido 2 para que me lo vaya ordenando por apellido. Le doy siguiente. Voy a ordenar los campos por apellido 2. Siguiente. Aquí reviso que se vea toda la información. Siguiente. Voy a almacenar el valor en el campo ID estudiante y le voy a colocar el mismo título. Voy a copiar el formato a mis tablas. Lo mismo con ID docente. Lo suprimo. Cuadro combinado. Buscar los valores en una tabla, en la tabla docentes. Voy a tomar los campos ID docente, apellido 2, apellido 1, nombres. Siguiente. Voy a ordenarlo por apellido 2. Siguiente. Reviso que se vea todo bien. Siguiente. Voy a almacenarlo en el campo ID docente. Siguiente. Y le voy a colocar el mismo nombre. ID docente, finalizar. Y vamos a copiar el formato de nuevo. Entonces voy a igualar el espacio vertical y voy a ampliar los campos que me faltan y voy a revisar en la vista formulario cómo vamos. Entonces cuando yo vaya a colocar una nota, yo selecciono el estudiante que necesite sin tener que saberme la cédula, que era el inconveniente que teníamos antes, o el docente, lo elijo de la lista. Y el semestre lo mismo. Bueno, guardo mi formulario. En una segunda actividad de este ejercicio me piden mostrar selector de fechas para unos campos de los formularios. Un selector de fecha para formularios es un control que permite a los usuarios especificar fechas rápidamente en un formulario, haciendo clic en un pequeño calendario emergente. El campo no debe tener máscara de entrada. ¿Qué quiere decir todo eso? Que para el formulario estudiantes en el campo fecha inicio y fecha fin debo colocar un selector de fechas. ¿En cuáles campos? En estos dos. Ya yo tengo un selector de fechas en la fecha inicio. Miren en lo que consiste el selector de fechas. Yo doy clic al campo, me aparece un calendario en miniatura, le hago clic a ese calendario y busco la fecha que necesito y la selecciono sin tener que escribirla. Si es la fecha actual, pues le hago clic en hoy y me va a aparecer. Pues vamos a hacer esto para el campo fecha fin, que si yo le doy clic no me muestra el calendario, es decir, no tiene el selector de fechas. Voy a la vista diseño, hago clic en el campo fecha fin, pero en la parte del dato, no en la parte del título, sino en el dato.
voy a diseño, hoja de propiedades, datos, y aquí hay algo que dice máscara de entrada y está la fecha corta que le habíamos colocado en la tabla. Yo voy a seleccionar esa máscara de entrada, la suprimo, la quito con la tecla suprimir, pulso enter, voy a la vista formulario y cuando doy clic en el campo me aparece automáticamente el selector de fechas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que aparezca el selector de fechas? Simplemente quitar la máscara de entrada en las propiedades del campo, pero en el formulario. Bueno, me piden que voy a hacer lo mismo en el formulario notas, en el campo fecha. Lo demás ustedes lo realizan. Yo solamente voy a hacer estas demostraciones. En el campo fecha no me aparece el selector, sino que me tocaría digitar toda la fecha. Entonces, para que sea más ágil y rápido, voy a la vista diseño, hago clic en la parte del dato, en el campo fecha nota. Vamos a la hoja de propiedades, como ya está habilitada, no me toca volver a activarla. La pestaña datos. En máscara de entrada selecciono esos ceritos, todo lo de máscara de entrada lo suprimo, pulso enter. Y en la vista formulario hago clic en fecha nota y ya me sale mi selector de fechas. Listo, ya hice esta segunda actividad. Y en la tercera y última me piden que voy a diseñar unas consultas para la base de datos. En las consultas son las preguntas que le voy a hacer a la base de datos. Voy a buscar cuáles estudiantes cumplen años en diciembre, cuáles son de género femenino, cuáles tienen las notas más altas, qué docentes son ingenieros y qué administrativos ingresaron en el 2011. Pero bueno, antes de trabajar con consultas, aquí tenemos en la presentación que debemos ingresar información en los formularios utilizando las listas desplegables y el selector de fechas. Entonces, voy a mi base de datos, voy a empezar por el campo estudiantes. Para para colocar un registro nuevo, bueno, antes de colocar el registro nuevo, aquí tengo un error, esto no se ve bien. Voy a la vista diseño y voy a ampliar un poquito ese campo. Listo. Voy a crear un registro nuevo. Entonces, aquí abajo, en esta barrita de navegación de registro, me dice que tengo 19 registros. Voy a crear uno nuevo, entonces me voy a la flechita azul que tiene la chispita amarilla. Hago clic ahí, nuevo registro, me aparece un registro totalmente en blanco que sería el 20 y ahí voy a empezar a digitar la información. Entonces, el documento del estudiante, ese documento del estudiante lo escribo sin puntos, porque como ya le colocamos formato, automáticamente le aparecen los punticos. Pulso tabulación, nombres, entonces, Dina Marcela. Aquí tengo un error, tengo la dirección antes de los apellidos. Vamos a corregir eso antes de continuar. Pulso escape y ahora sí voy a la vista diseño. Entonces el campo dirección lo voy a tomar del borde y lo voy a sacar. Voy a seleccionar apellido 1 y 2, los voy a subir y voy a meter este acá. Selecciono todo para igualar el espacio vertical. Listo. Ahora sí. Entonces vamos a crear el nuevo registro. Y de estudiante. Nombres. Pulso tabulación, apellido 1. Sigue la dirección. Entonces la escribo. Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento no le coloqué selector de fechas, sino que simplemente la voy a digitar. Entonces 12-12-1984. Uso tabulación. El género femenino. El programa que va a estudiar, talento humano. El cargo estudiante. Teléfonos. Estos teléfonos deben estar, este campo de teléfonos debe estar más largo. Voy a modificarlo. Teléfono, que es para colocar varios teléfonos.
Como ya estaba llenando un nuevo registro, es el 20, es el último, entonces no le voy a volver a dar nuevo registro, simplemente hago clic en último registro y me aparece el dato que yo estaba digitando. Entonces vamos con los teléfonos. Y también le voy a colocar un número celular. Semestre actual, el 1. Fecha de inicio. Hago clic en el campo fecha, clic en el selector de fecha. Inició hoy, por ejemplo, los estudios, entonces clic en hoy y me aparece la fecha actual. En fecha fin hago clic en selector de fechas y voy a buscar, por ejemplo, ella va a terminar en un año, suponiendo. Va a terminar en septiembre 6 de 2013. Y miren que no me tocó digitar toda esa cantidad de información. Y le voy a colocar la imagen como lo habíamos hecho nosotros anteriormente. Bueno, voy a colocar, por ejemplo, esta imagen. Voy a colocar esta. Si nosotros queremos hacerle un recorte a la imagen, si tiene un espacio en blanco o algo, desde aquí mismo lo podemos hacer. Aquí le puedo quitar una parte a la imagen. También puedo seleccionar la imagen con control sostenido y la letra E para poder moverla, o si quiero recortarla más, clic fuera y le recorto la partecita. Ahí puedo organizar bien mis imágenes. Listo. ¿Cómo sería entonces llenar algo en el formulario de notas? Entonces, nuevo registro. Aquí no escribimos nada. La nota es 4,9. Tabulación. Fecha de nota. Esta nota la tomé hoy. El estudiante es Edna. La materia es administrar TICS. El docente es Luisa María Peña. Y el semestre es el 2. De esa forma agregamos información. Listo, lo último que vamos a hacer, las consultas. En las consultas se definen las preguntas que se formularán a la base de datos con el fin de extraer y presentar la información de diferentes maneras. Esto es un objeto nuevo de Access, diferente a los formularios, ya que acabamos el tema de formularios y empezamos con las consultas. Voy a cerrar mis formularios, voy a guardarle los cambios y vamos a crear consultas que no tenemos. Entonces, ¿qué consultas voy a crear? Primero que todo, estudiantes que cumplen años en diciembre. Entonces, vamos a crear diseño de consulta. Como la información es de los estudiantes, voy a seleccionar la tabla estudiantes solamente, le doy a agregar, cierro esta ventanita y voy a ampliar el espacio de la tabla para que me muestre todos los campos. Quiero saber qué estudiantes cumplen años en diciembre, entonces voy a agregar, por ejemplo, el campo I de estudiante, le doy doble clic y me aparece automáticamente aquí en la parte inferior. Y de estudiante voy a agregar nombres, apellido 1, apellido 2, género y fecha de nacimiento, por ejemplo. Miren que cada campo me va quedando en una columna. Yo voy a ejecutar la consulta tal como está. Entonces en diseño busco la opción ejecutar y me muestra todos los estudiantes que tengo, que en total son 20. Puedo ir ampliando las columnas, pero me los muestra todos. Yo quiero saber los que cumplen años en diciembre y aquí me aparecen de septiembre, de abril, de enero, de mayo, todos. Entonces voy a ir al diseño de la consulta para establecer un criterio. Como lo que quiero saber es quiénes cumplen años en diciembre, me voy a ubicar debajo de la columna fecha de nacimiento, pero en la fila de criterios voy a dar un clic y ahí voy a escribir mi criterio. Como la fecha de nacimiento tiene el formato de 2 números, un slash, 2 números, otro slash y 4 números, entonces miren lo que vamos a hacer. Asterisco, asterisco, slash, 12, asterisco, slash, asterisco, 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 asterisco. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa qué número haya en el día, no importa qué número haya en el año, lo que me importa es que aquí en el medio, en la parte del mes,
sea 12. Pulso Enter y me aparece automáticamente la palabra ¿cómo? Voy a ejecutar la consulta y miren que de 20 se redujo a 9 y estas 9 personas todas cumplen años en diciembre. Entonces ahí quedó nuestra consulta. Voy otra vez a la vista diseño, voy a guardarla con el nombre de cumpleaños diciembre. Pulso aceptar y notemos que ya aquí me aparece la nueva consulta. Voy a cerrar mi consulta. Si yo la quiero volver a ver en cualquier momento, le hago doble clic y ya me aparece ejecutada. Si le quiero modificar algo, pues voy a la vista diseño y le cambio lo que quiero. La otra consulta es estudiantes de género femenino. Entonces vamos otra vez, crear, diseño de consulta, la tabla estudiantes, agregar, cierro. Voy a ampliar la tabla. Otra forma de agregar los campos es haciéndole clic en la flechita y eligiendo. Y de estudiante, nombres, apellido 1, apellido 2, género. Me están pidiendo los de género femenino. Entonces, ejecuto la consulta como está, me salen los 20 estudiantes. Voy a la vista diseño y aquí en género, debajo de género y en el campo criterios, voy a escribir la palabra femenino, pulso enter. Observemos que me aparecen unas comillas automáticamente, pulso ejecutar y solo me aparecen 8 personas de género femenino. Debo tener en cuenta lo siguiente, si ustedes en la tabla no colocaron la palabra femenino y masculino, sino solo la F o la M, aquí en el criterio solamente deben colocar la F. De todas maneras así, a mí no me va a funcionar, porque yo no tengo F sino femenino. Pero en el caso de los que solo tienen la F, entonces nada más colocarían la F. Lo voy a guardar como estudiantes género femenino. Cierro y aquí está mi consulta. La siguiente consulta, los estudiantes con las notas más altas. Vamos a crear diseño de consulta. Voy a tomar entonces estudiantes y notas, porque necesito saber quiénes tienen las notas más altas. Observemos que acá en la consulta las tablas llegan con toda la relación que se había creado al principio. Estudiantes con las notas más altas. Voy a colocar el campo ID de estudiante, nombres, apellido 1, apellido 2. Solamente eso, por ejemplo. De pronto voy a colocar el programa. Las notas más altas, entonces voy a colocar la nota como tal. Ejecuto la consulta y me aparecen todas las notas que tengo almacenadas, que son 15. Pero me aparecen notas bajitas, notas de 3.5, de 3.9, de 3.7, de 4.2. Esas notas no me deberían salir porque quiero saber las más altas. Entonces digamos que para mí las más altas serían 4.8, 4.9 y 5. Entonces aquí debajo del campo nota y en criterio voy a hacer un clic y voy a colocarle el símbolo mayor que y escribo 4,7. ¿Qué quiere? Y pulso enter. ¿Qué quiere decir esto? Que solo me va a mostrar los estudiantes que tengan notas superiores a 4,7. Las de 4,7 no las va a tener en cuenta. Voy a ejecutar y efectivamente me aparecen 6 registros con las notas más altas, de 4.8, 4.9 y 5. Yo también puedo decirle mayor o igual que 4.8, sería lo mismo. Va a tomar de 4.8 hacia arriba. Sale la misma información. Sí, es otra forma de hacerlo, pero daría lo mismo. Voy a guardar esa consulta con el nombre de notas altas. Pulso aceptar, lo cierro y aquí se van almacenando todas mis consultas. Docentes con profesión ingenieros. Entonces, voy a crear
diseño de consulta, la tabla docentes, agregar, cierro, voy a ampliar mi tabla. Entonces, docentes que sean ingenieros, voy a colocar el documento, nombres, los dos apellidos y voy a colocar la profesión. Ejecuto mi tabla, me aparecen todos los docentes que son 5. Solo quiero ver los que son ingenieros, me deben aparecer 2. Voy a la vista diseño, en profesión y en criterios. Voy a escribir ingeniero, asterisco, pulso enter y me aparece automáticamente como ingeniero asterisco, le doy a ejecutar y me aparecen los campos que empiezan por la palabra ingeniero y después tienen cualquier información. Entonces voy a guardarla como docentes ingenieros y la cierro. Y la última consulta es administrativos que ingresaron en el año 2011. Crear diseño de consulta, administrativos, agregar, amplío mi tablita. Entonces voy a colocar ID administrativo, nombres, apellido 1, apellido 2. Y voy a colocar, bueno, le voy a colocar el cargo y le coloco la fecha de inicio, que fue cuando ellos ingresaron. Ejecuto mi consulta, son 4 administrativos en total y quiero saber los que ingresaron en 2011, que solo son 2 en esta tabla. Ustedes deben tener muchísima más información. Entonces, voy a fecha de inicio, debajo de ese campo y en la fila de criterios, y allí voy a escribir asterisco, asterisco, slash, asterisco, asterisco, slash, 2011. No me interesa el día ni el mes, solamente que hayan ingresado en 2011. Pulso Enter, me aparece automáticamente como y las comillas. Voy a ejecutar y efectivamente solo me aparecen los administrativos que ingresaron en 2011. Voy a guardar mi consulta como administrativos ingresaron 2011. La cierro y ahí están todas mis consultas para usarlas en cualquier momento. Esta fue entonces la forma de trabajar en Access parte 4 con listas desplegables, formularios, selector de fechas y consultas. Agradezco su audiencia y espero que nos encontremos en otra siguiente oportunidad virtual. Muchas gracias.